CaixaForum Barcelona nos permite hasta el 31 de enero adentrarnos en el mundo de los vampiros a través de una exposición y de una serie de jornadas que profundizan sobre el mito del vampiro en el mundo del arte, de la literatura y del cine. Estamos con Mary Cuesta. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tú formas parte del equipo que ha organizado estas jornadas y además eres la comisaria de todas las actividades que va a haber en torno al mito del vampiro. Háblanos qué tiene ese personaje de ficción o no ficción, no lo sé, que tiene tantísimo éxito muchísimos años después de que saliese a la luz una primera novela sobre el tema. Exacto, mira, el mito del vampiro realmente tiene un recorrido muy extenso porque empieza en realidad en la Edad Media ya como una tradición oral, como una especie de, bueno, pues de mitología, ¿no?, que se transmite de unos a otros relacionado con la figura del no muerto, digamos. Pero cuando realmente cristaliza la figura del vampiro dentro de la cultura popular, sí que es, como tú dices, con la novela de Bram Stoker, que es de 1897, y es la novela Drácula, que es la que define el vampiro con esas características tal como lo conocemos a día de hoy. Después el vampiro, aunque nace, digamos, para la cultura popular dentro de la literatura, después empezaría a tener acogida enseguida por el cine. La primera película de vampiros es Nosferatu, que es de 1922, que es una versión más o menos fiel, no mucho, pero bueno, es una versión del Drácula de Bram Stoker, y a partir de ahí, pues ya lo sabemos, ¿no? El vampiro, Drácula ha tenido pues muchísima acogida, ha vivido muchísimas transformaciones en manos de muchas cinematografías diferentes, de muchos autores, de muchos cineastas, así que es clarísimamente un mito, es un icono del siglo XX y XXI. Es además un mito que no tiene nada que ver y que va mucho más allá de Transilvania, ¿no? Es decir, claro, pasa de ser una figura relacionada con la historia de Rumanía a convertirse en algo internacional y que en todos los lugares del mundo se conoce a Drácula, ¿no? Sí, desde luego. Hay personajes, autores, sobre todo actores, que han contribuido a que finalmente Drácula se haya vuelto un mito. Yo creo que el primero es sobre todo Bela Lugosi, que no deja de ser un actor que también, digamos que opera desde el centro de los sueños, ¿no?, de los sueños cinematográficos que es Hollywood, y desde ahí es donde bueno, pues de alguna manera dibujó el estereotipo de ese Drácula con capa, con los dientes, con los colmillos, que vive en un castillo, que es el extranjero además, que tiene una cierta sofisticación. Sin ninguna duda es el cine, y sobre todo Bela Lugosi en el cine de los 30, el que acuña esas características que tenemos tan relacionadas con los vampiros y con Drácula, pero bueno, como comentábamos hasta hace un momento, pues después esta figura se transforma, ¿no?, y coge nuevos cuerpos, nuevas caras y nuevas actitudes. Cuéntame cómo nace esta exposición. Me imagino que un grupo de expertos, de gente que conocéis muy bien el tema, os reunisteis y dijisteis, vamos a rendir homenaje a la figura del vampiro, ¿no?, con una super exposición y una serie de actividades, ¿verdad? Exacto. La exposición viene de la Cinemateca Francesa y su comisario ha sido Mathieu Orléans, y él es un especialista en, bueno, pues en bueno, sobre todo en cine y en cultura popular también. Es una exposición además que venía de alguna manera o viene a reivindicar esa figura del vampiro que normalmente no ha sido reivindicada a través del formato expositivo, digamos, o sea que esta es la primera gran exposición de vampiros que hay. Y demuestra el calado que tiene realmente el vampiro, ya no solamente desde el mito, sino también desde lo personal, porque yo pienso y pensamos que en efecto hay como una identificación también con toda esa faceta del vampiro como individuo, como outsider, como marginal, ¿no? Y nada, la exposición entonces es acogida por CaixaForum Barcelona, Madrid, que ya estuvo allí, ahora estamos en Barcelona, también irá a CaixaForum Sevilla y a CaixaForum Zaragoza. Y en cada uno de estos enclaves, en cada una de estas citas, pues hay toda una serie de actividades programadas alrededor, que son mesas redondas. La primera de ellas, que se produce también en todos los CaixaForums, viene a hablar de la transformación del mito del vampiro desde finales del XIX hasta la actualidad, y cómo el vampiro además tiene mucha trascendencia estética, pues tanto en la moda como a veces en el make-up, en el maquillaje, en las subculturas, en la música. Y el resto de actividades, pues hay una también que es una mesa redonda, un encuentro entre Desiré Defez, especialista en cine de terror, y el director Paco Cabezas, que también ha dirigido algunas series relacionadas con el vampirismo de alguna manera, como podría ser Penny Dreadful.
Aquí en Barcelona hay una mesa redonda también, o un encuentro, mejor dicho, entre Portabella, el director, Pere Portabella, mítico director del cine experimental en nuestro país, con Albert Serra, que presentarán Vampire Cua de Cook. Y después también hay una charla de la doctora Montserrat Hormigos que habla sobre el mito del vampiro en femenino, es decir, las vampiras. Porque aunque conocemos, sobre todo a Bela Lugosi, Christopher Lee, a Entrevista con el vampiro, estos vampiros guapísimos, etcétera, siempre tenemos como un modelo de vampiro muy masculino, pero existe también la vampira, de hecho tiene unas raíces, digamos, muy profundas dentro de la literatura y la historia. Esta exposición relacionada con el vampiro y que rinde homenaje a ese personaje es un paseo por el arte del cine, de la literatura, de la pintura, en muchas expresiones diferentes, ¿no? Que siempre han jugado con ese mito, y hasta aquí, hasta Barcelona, nos habéis traído piezas, una la tienes detrás tuyo, que son, bueno, de coleccionista y que son realmente joyas para cualquier persona que le guste el mito o el mundo del cine en este caso, ¿no? Claro, la exposición es un gabinete de curiosidades pop, absolutamente. Es decir, que aunque tiene, y bueno, y desde luego tiene una tesis, ¿no?, que es interesante, que es importantísima también porque habla de esa transformación del mito del vampiro, muchas veces a tenor con lo que estaba ocurriendo en la sociedad en cada momento, pues claro, también un mito tiene a su alrededor, digamos, pues muchos atributos, ¿no?, que a la gente que nos gusta el cine de terror, el cine en general y toda la cultura pop, pues te atraen. Así que hay mucho fetiche, digamos, en esta exposición, ya no solamente los pósters, que hay pósters muy curiosos y muy difíciles de ver, hay rarezas, pero claro, hay también, pues sí, en efecto, estos trajes, también está, claro, parte del vestuario del Drácula de Coppola, que es una película del 92 y que yo creo que también es una de las fundamentales dentro de la construcción del mito más contemporánea y que van a hacer las delicias totalmente de los fans del cine y del mito del vampiro. La exposición viene de Madrid, ¿cómo ha funcionado allí? ¿Qué tipo de público se ha acercado? Porque las nuevas generaciones siguen igual de hipnotizadas cuando ven al personaje de vampiro en alguna de los formatos en los que va apareciendo, ¿no? Claro, bueno, en Madrid funcionó muy bien. Lo que pasa es que, claro, se interrumpió la exposición por el confinamiento pero iba como un tiro la primera parte y luego al final. Y sí, se llenó de gente, claro, el público reacciona muy bien. Y también, como dices tú, las nuevas generaciones que además han conectado con el mito del vampiro, quizás a través de producciones que tienen que ver más con televisión o con la saga Crepúsculo, que es un fenómeno muy teenager, ¿no?, que es un fenómeno muy para adolescentes y postadolescentes. Estos vampiros más contemporáneos que conectan más con el público joven, quizás son vampiros un poco más desposeídos de todos aquellos atributos clásicos, ¿no? No son tan góticos, No son tan góticos, ¿no? Incluso a veces pues prefieren beber sangre de animales que de personas, ¿no? Tienen un poco una flojera, como por así decirlo. Están muy descafeinados ya. Sí, son vampiros, un poquito ¿no?, descafeinados, pero bueno, pero son también, yo creo que transformaciones muy a tono con la propia sociedad, ¿no?, en la que es más importante a veces la estética o conectar con un cierto sentimiento empático con las nuevas generaciones, que algo como Bela Lugosi muy de los años 30, que no deja de ser un señor ya que nos puede parecer incluso un poco carpetobetónico, ¿no? Así que bueno, ahí se demuestra de nuevo esa capacidad del vampiro para transformarse. Hombre, lo cierto es que el mito del vampiro trasciende al terror. Es cierto que hay versiones terroríficas y que quieren generar ese miedo, esa ansiedad, esa angustia cuando ves la película, pero hay versiones cómicas, hay versiones musicales, es decir, podemos encontrar una variedad. El personaje ya no está identificado solamente con el miedo, con el terror y el pánico, ¿no? Para nada, y aparte aquí en la cultura en España, en este país, tenemos también muchísimos ejemplos, ¿no? Porque está el Drácula Yeye, si lo recordáis, de Pajares, o sea que ya entramos dentro de la cultura bizarra, digamos. También está Drácula Condemor. Es verdad. Y desde luego tenemos al director Jess Franco, que fue un autor de culto totalmente, que llevó, digamos, el mito del vampiro a unos parajes muy, pues, del erotismo, también muy delirantes,
y muy de la cultura popular, más de culto, ¿no? Pura y dura. Tiene Así mucho de erótico también el personaje. Muy erótico, sí, sí. Yo creo que el erotismo en el vampiro empieza entre los 60 y los 70, sobre todo a través de la figura de Christopher Lee, que hace esas películas míticas ya para la productora Hammer, y de Christopher Lee, que quieras que no, a ver, era un monstruo, es decir, en el sentido que era alguien que daba miedo, pero oye, tenía su atractivo también, ¿no? Era un pedazo de señor, o sea que también es Christopher Lee, yo creo, quien le añade también toda esa subtexto sobre la libido, que está muy presente y muy conectado con la figura del vampiro. Y luego además si el vampiro que te muerde tiene el aspecto de Brad Pitt o de Antonio Banderas, pues a lo mejor no te importa tanto, ¿no? Bueno, yo me quedo con Christopher Lee, la verdad, porque a mí Banderas y esto, pues no... Yo me imagino, veis, ¿no? Genera conversaciones charlas, que yo creo que es lo mágico del tema, ¿no? Sí. Que podemos estar hablando horas y horas, gente que viene del mundo de la literatura, expertos en cine, se pueden generar muchos debates sobre el tema, ¿no? Es lo bonito del personaje, que haya dado tanto de sí, ¿no? Claro, solo 100 años, ¿no? Totalmente, y aparte es curioso porque no se agota. Fíjate que otros monstruos, digamos, clásicos, otros mitos que nacen en contextos similares de literatura y terror, como podría ser Frankenstein o después los zombies, no tienen tanta capacidad de permanencia, digamos, como Drácula, y yo creo que Drácula y el vampiro permanece tanto porque en realidad podemos también reflejarnos en él en algún momento, en tanto que individuo solitario, en tanto que persona o bueno o no persona, ¿no? En tanto que pues sí, un individuo que en un momento dado es marginal, ¿no? Y todos nos hemos sentido algunas veces marginales, así que yo creo que en eso conectamos con él y también en el hambre por el otro, ¿no? El vampiro se mueve por sed de sangre, por sed de aproximación. Y yo creo que eso también clarísimamente reside en cada uno de nosotros. Lo que está claro es que este 2020 la figura del murciélago sigue estando de actualidad y engancha precisamente con el tema de Drácula, ¿no? Seguimos, sigue estando de actualidad hasta en estas cuestiones tan serias como es una pandemia, ¿no? El murciélago, ¿no? El murciélago y su relación con Drácula, ¿no? Exactamente, y la sed del otro que decíamos, ¿no? Ahora que tenemos que estar tan separados y tan separadas, pues yo creo que sentimos también esa necesidad a veces de encontrarnos con las otras personas y que también está un poco en la búsqueda que mueve, que es el motor del propio vampiro. Pues agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado, porque nos han venido unas ganas tremendas de venir a ver esta exposición en directo, participar de alguna de esas charlas, de alguna de esas jornadas y aprender más sobre uno de los personajes míticos en el mundo de la literatura, del cine, del teatro, del arte en general, ¿no? Es digno de estudiar este personaje, qué magia tiene todavía el vampiro que nos sigue seduciendo tanto como para dedicarle esta súper exposición y que sea un éxito. Así es que gracias. Muchas gracias a vosotros.